Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Oh, oh, oh. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenados de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Señor, acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh, vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando entras en la presencia del Señor, el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti. Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar pasas de muerte a vida. Ven, 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 Espíritu, ven. Te necesito, Señor, en mi vida. Cámbiame. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, oh, oh. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy tenemos un tema interesante que es no solo interesante, sino es importante porque habla de nuestra relación con Dios y de nuestra eternidad. Y quiero partir de un versículo, el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 1,
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí está hablando de que no hay condenación. Muchos dicen que cuando una persona es salva, es siempre salva. Pero aquí encontramos un detalle, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es correcto. Pero luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, allí ya hay una condición, ¿sí? Nosotros debemos de andar conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu? ¿Cómo andamos conforme al Espíritu? Vamos a ver un poquito sobre, sobre Dios, sobre Yeshua y sobre el Espíritu. En Juan capítulo 14, verso 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, esta palabra es para nosotros. Nosotros debemos de conocer al Espíritu. Nosotros, en nuestro caminar en Cristo, debemos de conocer el Espíritu, porque mora en nosotros. Dice, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Los demás no lo ven, no lo pueden recibir, no lo pueden percibir, no tienen al Espíritu. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya somos portadores del Espíritu. En primer carta a los Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso quiere decir que en nosotros está el Espíritu de Dios, ¿sí? Mora en nosotros el Espíritu de Dios. Es algo que debemos de tener siempre en cuenta. En todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, estamos haciéndolo enfrente del Espíritu Santo, ¿sí? Como testigo. Entonces, consideremos siempre que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. En Santiago, la carta a Santiago capítulo 4, verso 5, dice, no pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Él ha hecho morar en nosotros, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Si nosotros hacemos cosas que no son correctas delante de Dios, estamos lastimando al Espíritu Santo, ¿sí? Estamos ofendiéndolo, estamos afrentando al Espíritu. Y el Espíritu está puesto en nosotros desde que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde que nosotros nacemos de nuevo, desde que nosotros nos hacemos hijos de Dios, está en nosotros. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dijo ahí? ¿Se entendió? Habla de dos cosas, de sello y habla de arras.
Vamos a ver otra versión de la Biblia, la Biblia Kadosh, a ver si queda más claro. Dice, además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas nuevas que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella, y así darle la alabanza que corresponda con su gloria. Entonces, dice que nosotros somos sellados por él con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Somos sellados. ¿Cómo somos sellados? Nos es puesta una marca del Espíritu en nosotros. Recuerden al ganado vacuno que les ponen una marca para identificar a quién pertenece. Entonces el dueño del rancho hace un sello de metal para sellar sus animales y marcarlos para, para identificar sus animales de otros animales. ¿Sí? De la misma manera, nosotros somos sellados, pero somos sellados con el Espíritu de Dios. Entonces nosotros ya estamos claramente identificados a quién pertenecemos. Pertenecemos a Dios y estamos sellados con su Espíritu, ¿sí? Marcados con su Espíritu. Además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas nuevas que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mashiach, en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, fueron sellados por él, por Yeshua, con la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, quien garantiza nuestra herencia. Entonces, en la versión Reina Valera 60 que leímos primero, dice las arras. Dice que es las arras de nuestra herencia. Y aquí dice quien garantiza nuestra herencia. Arras quiere decir garantía. Cuando nosotros dejamos algo en garantía, cuando sacamos un préstamo, esas son arras. Entonces, las arras es una garantía que se queda en prenda para el cumplimiento de algo. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo se queda en prenda o como garantía de nuestra herencia, hasta que tengamos posesión de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? Como hijos de Dios. Y así darle la alabanza que corresponda con su gloria. Entonces, nosotros somos morada del Espíritu, somos templo de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, morando en nosotros. Además, es un sello, una marca que puso Jesús en nosotros. Y además, esa marca también es una garantía de la promesa, de la herencia que tenemos en Cristo. Hasta que recibamos la promesa, estará con nosotros como prenda, como garantía, como arras. En Gálatas 3:14 habla sobre la promesa del Espíritu. Entonces, si estamos hablando de que el Espíritu viene a nosotros, entonces queda en nosotros, ¿sí? Hasta que se cumpla la promesa. Y nosotros vamos a tener esa promesa de parte de Dios. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está prometido, ¿sí?
para los que estamos en Cristo Jesús. Es una promesa. Esa promesa la recibimos por mostrar nuestra fe. ¿Cómo mostramos nuestra fe? Creyendo en Jesús y recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Lo recibimos y entonces se cumple la promesa, que es recibir al Espíritu. Somos sellados con el Espíritu de la promesa. Se cumple la promesa de recibir al Espíritu. ¿Sí? Recibimos el Espíritu prometido. Habíamos leído que dice en la Biblia Kadosh, en Efesios 1:13, dice: además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas nuevas que ofrecen salvación, y ponen su confianza en el Mesías, el Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, ese espíritu está prometido de acuerdo a lo que dice Gálatas 3:14. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros llevamos una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios o es contrario a la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos viviendo en la carne. Recuerden lo que leímos en Romanos 8:1, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos conforme a la carne? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versos 30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Es entristecer, hacer enojar, lastimar, ofender. Eso es contristar. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, para no contristar al Espíritu, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros debemos de evitar contristar, ofender, entristecer, lastimar al Espíritu Santo, que está en nosotros, porque nosotros ya hemos sido sellados con Él. Entonces, debemos de respetar al Espíritu y no hacer las cosas que lo ofenden, sino hacer las cosas que le agradan. Porque vimos que Él nos anhela celosamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en Romanos capítulo 7, versos 5 y 6, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vamos a ver Entonces, dice: mientras estábamos en la carne, cuando estábamos en el mundo, cuando no habíamos recibido a Jesús, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. ¿Qué son las pasiones pecaminosas por la ley? En la ley están descritos, en la ley de Moisés están descritos los pecados o las cosas que se deben hacer y que no se deben de hacer. Entonces, el infringir la ley es cometer pecado.
entonces habla de ellas, dice, esas pasiones pecaminosas, o sea, los deseos de infringir la ley, obraban en nuestros miembros y esto nos llevaba a muerte, a un fruto de muerte, ¿sí? Porque la infracción de la ley lleva a muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Entonces nosotros estábamos muertos en el pecado. Uh-huh. En el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella, en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Uh-huh. Entonces, lo que dice aquí es que ahora somos libres de la ley de Moisés. Uh-huh. No estamos bajo la ley de Moisés, ¿sí? Porque ya hemos muerto para ella. Estábamos sujetos a ella, pero al recibir a Jesús y ser sellados con el Espíritu, nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces ya no estamos bajo el pecado. Uh-huh. Ya no estamos sujetos a ella, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, la Torah escrita, ¿sí? El régimen viejo es la ley de Moisés, la ley escrita. No estamos bajo el régimen de esa ley, sino por lo que le agrada al Espíritu. Ya no nos regimos por la ley de muerte o de maldición, sino por la ley de vida, la ley del Espíritu. Uh-huh. En Juan capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Uh-huh. Lo que Jesús habló era cosas espirituales. Jesús siempre habló cosas espirituales. Y el espíritu da vida. Las cosas del espíritu son vida. Las cosas de la carne son muerte. Uh-huh. En Mateo capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces en nosotros hay una lucha entre la carne, que es débil y quiere hacer las cosas de la carne, y el espíritu, nuestro espíritu que quiere alinearse al Espíritu de Dios. Uh-huh. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Velando y orando. Entonces nosotros tenemos que orar mucho para que la tentación de la carne no venza al Espíritu. Uh-huh. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerden que el diseño de Dios era que el Espíritu gobernara sobre el alma y el alma sobre el cuerpo, sobre la carne. Pero este orden se perdió cuando el hombre pecó y el Espíritu quedó desactivado, quedó muerto. Entonces, quien gobierna es la carne, ¿sí? Hasta que nosotros llegamos a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, y nuestro espíritu se activa, entonces nuestro espíritu va a estar luchando contra nuestra carne, ¿sí? Entonces la carne, dice aquí, es débil y cae en la tentación, pero el espíritu va a estar luchando contra eso.
y debemos de fortalecer nuestro espíritu para que gobierne sobre nuestra carne. Y lo vamos a fortalecer velando y orando. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigáis en la tentación. No debemos caer en la tentación y para eso debemos fortalecer nuestro espíritu, estar fortalecidos espiritualmente para soportar la tentación. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, habla de esta lucha. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ambos se oponen, la carne y el espíritu, ¿sí? Y nosotros estamos en medio. Y hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Que cuando nosotros somos bebés espirituales, el espíritu no tiene la fortaleza de confrontar esa lucha y es vencida. Pero nosotros debemos fortalecer nuestro espíritu velando y orando, ayunando, estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, alabando a Dios para fortalecer y alimentar nuestro espíritu. Y al estar fortalecido, al confrontar la carne, tiene mayor fuerza y podemos vencer las tentaciones. Entonces, otra vez lo leo corrido, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, nosotros no hacemos lo que queremos, sino que nuestro espíritu y nuestra carne luchan, y el que venza es lo que vamos a hacer. Pero debemos fortalecer nuestro espíritu para que sea el que venza. Nosotros debemos de vivir conforme al espíritu, porque dice que leímos en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que viven conforme al espíritu, no conforme a la carne. ¿Qué pasa con los que vivimos o los que viven conforme a la carne? Ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque eso da fruto de muerte, no fruto de vida. En primer carta a los Corintios, capítulo 15, versos 56 y 57, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, el pecado es el que nos lleva a muerte, ¿sí? Y el poder del pecado es la ley. El pecado no tendría fuerza si no fuera por la ley, pero la ley fue establecida y allí se empoderó el pecado, porque por la misma naturaleza humana no podemos cumplir la ley. Por la misma naturaleza pecaminosa y la tendencia a lo malo, el Yetzer Hará que está en nosotros, nos lleva a pecar. Entonces, nos lleva a infringir la ley, que es pecado, es el pecado. Y eso nos lleva al aguijón de la muerte, ¿sí?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos marcados con Él, nos es dado como garantía de nuestra salvación y nuestro espíritu empieza a alimentarse por medio del Espíritu de Dios. Y ya no vivimos bajo la ley escrita, sino vivimos ahora bajo la ley del Espíritu. Entonces es importante que nosotros crezcamos espiritualmente para vivir conforme al Espíritu, conforme a la ley del Espíritu. Muy bien. En Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, Jesús mismo nos ha quitado todo pecado y toda mancha y nos ha hecho irreprensibles. Nosotros que éramos extraños y enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque éramos contrarios a Dios, contrarios a su voluntad, contrarios a su corazón, contrarios en todo, porque éramos completamente carnales. ¿Sí? Y a pesar de eso, si nosotros creemos en Jesús y lo recibimos, nosotros dejamos las malas obras y nos reconcilia con Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? Con su cuerpo de carne. Jesús mismo padeció la muerte, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, Jesús toma nuestros pecados en su cuerpo y Él es muerto en la cruz. Y entonces ha sido pagado el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús fue quien pagó con su muerte, por medio de la muerte, dice aquí, ese pecado. Y el pecado ha sido quitado y entonces Él nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Sí? Quita todo de nosotros y nosotros ya no tenemos el pecado en nosotros. ¿Sí? Nos saca de la ley de la letra, y nos introduce en la ley del Espíritu. Nos sella y nos da la garantía de su Espíritu como garantía de la herencia, de redención y de salvación que tenemos. Amén. Ahora, en Gálatas capítulo 5 leímos versículos 17 y 18, ahora vamos a leer del 19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? El reino de Dios. Siempre y cuando vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces,
si hacemos todas estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Pero yo ya recibí a Jesús, sí, pero vives conforme a la carne. Estás en idolatrías, estás en adulterio, en fornicación, en todas estas cosas que dice aquí. Entonces todo eso debe de salir de nosotros y debemos de vivir conforme al Espíritu, no contristarlo, no entristecerlo, no ofenderlo, no hacerlo enojar, ¿sí? Dejando de hacer las cosas de la carne, que son todas las que dice aquí. Podríamos agregar más, pero dejemos eso. Dice, quien practica todo esto no heredará el reino de Dios. En el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la ley de Moisés no encontramos nada que diga que no debemos amar, o que no debemos de tener gozo, o que no debemos estar en paz, o que no debemos de tener paciencia, o benignidad, o bondad, o fe, ¿sí? O mansedumbre, o templanza. Todo esto no hay nada que diga que no lo hagamos. Esto está fuera de la ley. Y si nosotros hacemos y ejercitamos y vivimos conforme al fruto del Espíritu, la ley no tiene poder sobre nosotros. La ley tiene poder sobre nosotros cuando vivimos conforme a la carne. Porque la ley habla sobre cada una de estas cosas. Habla sobre el adulterio, habla sobre la fornicación, habla sobre idolatría, sobre hechicería, sobre pleitos, sobre celos, sobre iras, etc. Todo esto está descrito en la ley, ¿sí? Que no debemos hacerlo. Y si lo estamos haciendo, estamos cayendo, estamos bajo la ley, ¿sí? Pero si nosotros manifestamos el fruto del Espíritu y nosotros manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, la ley no tiene autoridad sobre nosotros. Y si estamos bajo la ley, estamos en la carne, no heredaremos el reino de Dios. Lo heredaremos si estamos manifestando el fruto del Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Amén? En Efesios capítulo 5, verso 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En estos tres conceptos se concentra, se condensa, abarca todo el fruto del Espíritu. Bondad, justicia y verdad. Nosotros debemos de vivir en justicia y en verdad y en bondad. Si estamos en eso, vamos a tener gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Ahora, quiero leer, regresando a Romanos capítulo 8, del verso 1 al 11. Dice, porque eso nos habla de vivir en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley,
por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Somos de Cristo? Entonces tenemos el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros somos vivificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, vean que aquí resume todo lo que hemos hablado. Habla de la enemistad de nosotros con Dios. Otra vez lo leo. Desde el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu me libra, me saca, me rescata de la ley del pecado, ¿sí? De la ley escrita y de la muerte. Entonces nosotros somos rescatados del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces la carne es débil, ¿sí? La carne cae en tentación. Y entonces en la carne es imposible el cumplimiento de la ley. Entonces, como el cumplimiento de la ley era imposible en la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto al ir a la cruz, llevando todo nuestro pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, como ya no habiendo pecado en nosotros. Entonces, nosotros somos justos en la ley, porque ya no hay pecado, lo quitó Jesús. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros estamos caminando, andando conforme al Espíritu, entonces no estamos haciendo las cosas de la carne y no estamos bajo la ley. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Limpiemos nuestra mente, saquemos de nuestra mente las cosas de la carne y vivamos conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso debemos de estar siempre orando, alabando, leyendo la palabra, meditando en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Entonces debemos de meditar en la palabra continuamente. Esto nos va a llevar
a que nosotros estemos fortaleciendo nuestro espíritu, estemos llenando nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y entonces vamos a vivir conforme al Espíritu, no pensando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros debemos de estar ocupados, pero en cosas espirituales. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Dios es un Dios que necesita alabanza, que necesita que le estén dando adoración. Qué Dios tan soberbio y tan egocéntrico, ¿no? Que quiere que todos lo estén alabando. No, Dios quiere que nosotros lo alabemos para que nosotros nos ocupemos del Espíritu. Cuando nosotros estamos alabando a Dios en espíritu, conscientemente, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, entonces lo estamos haciendo en el Espíritu. ¿Sí? Estamos ocupándonos del Espíritu y no de cosas de la carne. Si nosotros oráramos 5 horas al día, alabamos 15 horas al día o 10 horas al día, leemos la Biblia 1 hora y el resto del día meditamos en todo lo que hicimos al respecto, estamos ocupando todo nuestro día, aún nuestra noche, nuestro sueño, en cosas espirituales. Y es cuando decimos, es que soñé, Dios me dio un sueño sobre, es que nosotros aún dormidos estamos en las cosas del Espíritu. Si no tenemos sueños de ese tipo, entonces ¿cómo es nuestro día? En la carne, ¿sí? Si nuestro día es en el Espíritu, vamos a tener sueños espirituales. Si nuestro día lo ocupamos en cosas de la carne, nuestros sueños van a ser carnales. Por eso debemos de ocupar nuestro día en cosas espirituales, nuestra mente, meditando, pensando, leyendo la Biblia, orando, alabando a Dios, distrayéndonos de las cosas de la carne y concentrándonos en las cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Nosotros qué queremos? ¿Muerte o vida y paz? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si nosotros estamos ocupados en las cosas de la carne, nos volvemos enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, viviendo en la carne, no nos podemos sujetar a la ley de Dios. Es imposible. Aunque haya un deseo de hacerlo, si estamos en la carne, no lo vamos a lograr. Tenemos que tener al Espíritu en nosotros para que fortalezca nuestro espíritu y entonces el espíritu pueda vencer a la carne. Porque el espíritu es contrario a la carne y la carne es contrario al espíritu y se oponen y se confrontan entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que la carne quiere o lo que el espíritu quiere. Pero debemos de fortalecer nuestro espíritu ocupándonos de las cosas espirituales para que pueda vencer a la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca vamos a agradar a Dios si estamos en la carne. Debemos de estar en el espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Entonces nosotros, viviendo en el espíritu, no estamos según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el Espíritu está en nosotros
y mora en nosotros, fuimos sellados con el Espíritu y nos fue dado como garantía, como arras de la promesa de salvación. De la promesa de la herencia de redención que tenemos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, quien se comporta carnalmente y no muestra el Espíritu, no tiene el Espíritu, y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Quiere decir que solo de labios lo recibió, no de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Deben de ser las dos cosas. Entonces debemos de creerlo, creer en Jesús, reconocerlo, recibirlo en nuestro corazón, ser lavados con su sangre, ser quitada todo pecado de nuestras vidas, ser sellados con el Espíritu, recibir como garantía el Espíritu de la herencia de salvación. Amén. Entonces, mas si vosotros vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces nuestro espíritu vive, no está muerto. Resucitó, renació. Nosotros nacimos de nuevo en espíritu, a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue justificado, fue ya pagado con la sangre de Cristo, con su vida, con su muerte. Al morir Jesús, tomó nuestros pecados, porque nosotros lo aceptamos como nuestro Cordero, como nuestro Salvador. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, nuestros cuerpos son vivificados, ¿sí? Nuestros cuerpos son levantados porque nosotros hemos recibido a Jesús. Nosotros recibimos a Jesús y somos vivificados. Es vivificado nuestro espíritu, ¿sí? Porque ha sido quitado todo el pecado, hemos muerto al pecado porque hemos sido justificados y ahora somos levantados. Voy a seguir leyendo. El verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, debemos de vivir por el Espíritu, para que nosotros vivamos, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu, no podemos decirnos hijos de Dios. No hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. No, estos no son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces nosotros hemos sido adoptados, hemos sido tomados como hijos de Dios, ¿sí? No estamos bajo esclavitud, la esclavitud del pecado, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros sabemos en nuestro espíritu que somos hijos de Dios porque el mismo Espíritu Santo da testimonio de ello a nuestro espíritu. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, nosotros somos glorificados en Cristo, junto con Cristo, si nosotros padecemos, o sea, nosotros morimos a nuestra carne. Y el morir a nuestra carne, pues es doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de hacer las cosas que nos causan placer, las cosas de la carne. Pero es algo que tenemos que esforzarnos en dejar las cosas de la carne, morir a la carne, padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos resucitados y recibamos la herencia de Dios, ¿sí? Seamos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. En primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 19 al 23, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice: no apaguéis al espíritu. ¿Qué es apagar al espíritu? Es quitarle autoridad al espíritu. El espíritu debe gobernar sobre nuestras vidas. Debe gobernar sobre nuestro espíritu. Pero si nosotros no dominamos la carne y la carne gobierna sobre nuestro espíritu, entonces no vamos a obedecer al Espíritu de Dios y lo vamos a apagar. Dice: no apaguéis al Espíritu. Obedezcamos al Espíritu. No seamos rebeldes a Él. No menospreciemos las profecías. Debemos de escuchar las profecías, escudriñar las profecías, entender las profecías, porque eso nos va a edificar. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Debemos de discernir qué cosas son correctas y cuáles son buenas por medio del Espíritu. El Espíritu nos ayuda a discernirlo correctamente. No discernirlo en nuestras emociones o nuestra mente o nuestra inteligencia, sino en el Espíritu. Absteneos de toda especie de mal. Nada que sea malo debemos hacer. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, que Dios nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Entonces, nosotros vamos a ser guardados irreprensibles cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu. ¿Sí? Va a ser irreprensible nuestro espíritu, va a ser irreprensible nuestra alma, porque nos ocupamos de las cosas espirituales y no de las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, si nuestros pensamientos están en las cosas espirituales y nos ocupamos de las cosas del espíritu, nuestro espíritu, nuestra alma, que es nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, van a estar irreprensibles. Y nuestro cuerpo, al no estar satisfaciendo los deseos de la carne, va a estar limpio e irreprensible y sin mancha. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ser nuevas criaturas, no, no viviendo todavía en el viejo hombre que vive conforme a la carne, sino despojándonos de ese viejo hombre y viviendo conforme al Espíritu, siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, dice. Entonces nuestro espíritu se activa cuando recibimos a Jesús y nuestra mente debe de ser renovada. Y debemos de vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Amén. Ok. En primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Nosotros, ¿cómo queremos estar? ¿O cómo debemos estar cuando venga Jesús? Debemos de estar irreprensibles. Si no, nosotros no vamos a ir con Él, a irnos con Él. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, nosotros debemos de cuidar, ser siempre irreprensibles. Filipenses 1, 9 y 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces nosotros debemos de ser irreprensibles, estar en santidad, en espíritu, alma y cuerpo, para que en la venida de Jesús nosotros seamos levantados. Entonces, vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, estamos delante de ti, mi Dios, y te damos gracias porque tú nos enseñas, mi Dios, a que debemos de vivir conforme a tu Espíritu, mi Dios, conforme al Espíritu, reflejar siempre, Padre, el fruto del Espíritu. Dejar, Señor, despojarnos del viejo hombre, dejar las cosas y los deseos de la carne y vencer en el Espíritu, Señor. Que no apaguemos el Espíritu. Ayúdanos a no apagar el Espíritu, a no desobedecerlo, sino honrarlo, Padre, no lastimarlo, no ofenderlo, sino honrarlo, papá, glorificarlo, para que tú te agrades de nosotros y tu Espíritu se agrade de nosotros, y que seamos dignos, Padre, delante de Jesús, de ser irreprensibles, Padre, en el nombre de Jesús. Santifícanos con tu Espíritu, séllanos con tu Espíritu. Danos, Señor, la garantía, danos las arras de tu Espíritu, que es la garantía, mi Dios, de nuestra herencia, del reino, Padre, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino celestial. Porque queremos ser herederos tuyos, Padre, y coherederos con Cristo, para la eternidad, papá. Te damos gracias porque tú nos revelas y nos muestras, Padre, lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y te doy a ti, Padre, toda gloria y toda honra y toda alabanza y todo honor y todo poder y todo loor, Padre, de ahora y hasta la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.